Es una forma, de hecho, de panhipopituitarismo, por eso es especial, ¿no? En el síndrome de Sheehan, lo que ocurre es esto, es un infarto pituitario posparto. Para que esa situación ocurra, tiene que haber ciertas condiciones que se tienen que dar, y que se dan en una mujer gestante y con algunas complicaciones. Hace falta un crecimiento pituitario, que de hecho se da en todo el embarazo, se da. Hay un crecimiento pituitario, pero a expensas de lactótropos, porque los lactótropos, o sea, las células que producen prolactina, van a aumentar en tamaño y en número durante el embarazo, debido a el aumento de estrógenos placentarios, que cada vez aumentan más durante la gestación, ¿no? Y ocurre también, este es el primer detalle, y lo segundo que hace falta para que el síndrome se genere es esta disminución del aporte sanguíneo, que se da si la mujer tiene un parto con bastante sangrado, ¿no? Entonces, en el embarazo tenemos un crecimiento rápido, no rápido, pero sí un crecimiento de los lactótrofos. Y si es que el embarazo termina en un parto con mucho sangrado, pues va a haber una reducción de la presión arterial y por ende menor circulación justo a nivel de esta pituitaria que está creciendo, creciendo. Este mayor sangrado básicamente ocurre cuando el parto es no institucional, o sea, cuando es un parto fuera del hospital. Esto hace que en un país como el nuestro, donde el parto domiciliario es bastante frecuente todavía, pues todavía tenemos bastante síndrome de Sheehan. Sheehan, ¿no? Tú no encuentras mucho Sheehan en otros lugares. Acá todavía somos una sociedad todavía subdesarrollada, con un sistema de salud paupérrimo, donde todavía tenemos pacientes con este cuadro. Lo que ocurre es una pobreza pituitaria, como les contaba, ¿no? A ver, entonces, una vez que ocurre un infarto pituitario, ocurre una serie de fenómenos que no sé por qué pasan desapercibidos. Primero, que la mamá deja de tener leche. Recuerda que para tener leche necesitas prolactina, pero hay un infarto pituitario y no tienes prolactina. Desaparecen todas las hormonas. Y la señora, la mamá, no tiene leche. El bebé tiene que estar tomando fórmula, qué sé yo, para poder alimentarse. La señora deja de menstruar y no menstrua nunca más, signo de que el hipogonadismo apareció y la infertilidad secundaria. Esta zona, estos tres síntomas, habitualmente en los casos que hemos visto, la gente no responde por ellos. Es decir, no consulta porque no tiene leche, no consulta porque no vuelve a menstruar, no consulta porque no se vuelven a embarazar. No consultan, ahí lo dejan. Y luego vienen los 40, 50, ya pues será menopausia, ya lo dejaron, ya se olvidaron de toda la vida sigue. Poco a poco el resto de hormonas pituitarias empieza a notarse su falta. Cuando pasan los años, empieza a aparecer esto, un hipotiroidismo, poco a poco sin bocio, y que habitualmente pasa desapercibido. O sea, la lentitud a la cual aparece el cuadro llama la atención, debería ser un cuadro mucho más intenso. No sé por qué demora tanto en presentarse. Y luego aparece una insuficiencia suprarrenal, con una hipoglicemia y una hiponatremia que llevan a que el paciente llegue a la emergencia con trastorno sensorio. Es una paciente que está con un hipotiroidismo de larga data, nadie se da cuenta, es la abuelita, es la mamá de la casa que está cada vez más lenta y no le echa la culpa a veces a la edad, que se dio. Pero cuando empieza a hacer hipoglicemia por la crisis adrenal o empieza a hacer hiponatremia por la crisis adrenal y por el hipotiroidismo, estas dos situaciones hacen que poco a poco la paciente entre en una insuficiencia adrenal con trastorno de sensorio. Y es por eso que la paciente llega a emergencia. Entonces, el paciente al final la vas a diagnosticar con una hipoglicemia, con una hipotensión arterial, con una hiponatremia. Por ahí te llama la atención un poquito la carita botagada, pides hormonas tiroideas y te sale T4 baja con TSH baja y tú piensas hipopituitarismo. Si tú piensas hipopituitarismo a esa edad, lo que hay que hacer es buscar compromiso de otros ejes y considerando la edad del paciente, lo primero que se te viene a la cabeza es un tumor pituitario. Es lo primero que se te viene a la cabeza. Entonces empiezas a buscar más, parece sencillo, ¿no es verdad? El detalle es este, tú tratas la insuficiencia adrenal,
Tú tratas el hipotiroidismo como usted ya sabe cómo se debe tratar. Y yo tengo un hipotiroidismo que está en tratamiento. El gran inconveniente es llegar al diagnóstico. Y para poder llegar al diagnóstico es importante tener estos antecedentes. Déjame ver, creo que no tengo por acá alguna... No tengo. A ver, acá. Los antecedentes del cuadro son los que te llevan al diagnóstico. Los antecedentes, estos acá. Con la clínica que la paciente tiene, tú llegas al diagnóstico de hipopituitarismo. Punto. Pero la causa no la sabes. Tomas una resonancia y la hipófisis no tiene tumor. Es más, la hipófisis tiene lo que se llama silla turca vacía. Es decir, el infarto pituitario después de tanto tiempo ha generado una zona donde la hipófisis no se ve. Silla turca vacía. Con eso sospechas que te has ante un síndrome de Sheehan. Sospechas. Pero la confirmación esta es una confirmación eminentemente clínica, eminentemente en la anamnesis. Es preguntarle a la señora que ha tenido su parto hace mucho tiempo, es preguntarle si su último hijo lactó, si después del último embarazo ha vuelto a menstruar, o si después de ese embarazo ha vuelto a tener un aborto, qué sé yo. Ahí llego recién al diagnóstico. Entonces, ¿por qué es importante este síndrome? Es importante, ¿saben por qué, chicos? Porque encontramos un caso por año, más o menos. En el hospital regional encontramos un caso por año. La terapia es la misma a la de un hipopituitarismo, o sea, reemplazo de hormonas córtico-suprarrenales, reemplazo de hormonas tiroideas, y como habitualmente hacemos el diagnóstico tardío, son pacientes ya que pasan los 60 años o más, no requiere tratamiento con hormonas de crecimiento, no requiere tratamiento con hormonas con gonadotropinas o con hormonas sexuales, no requiere tratamiento con prolactina. El diagnóstico es eminentemente clínico, como les voy a contar. Ojo, el diagnóstico etiológico, el diagnóstico del cuadro de insuficiencia pituitaria es un diagnóstico de lo que te da la clínica y el laboratorio en el momento que el paciente llega a la emergencia. ¿Mm? El tratamiento es igual que cualquier cuadro de hipopituitarismo, o sea, hay que dar al paciente su hidrocortisona y posteriormente hormona tiroidea, y habitualmente las pacientes salen. ¿Ya? Pero lo que llama la atención, y puedo sacarles un pequeño resumen de lo que es síndrome de Sheehan, lo que llama la atención es la frecuencia de este cuadro en una sociedad como la nuestra. No tenemos tenemos, chicos, un sistema de salud que debe ser de los peores del continente, ya, de los peores. Ecuador nos gana, Bolivia ahorita nos va a ganar, Chile nos supera, Brasil nos supera. Nuestra gente, nuestros pacientes, después de una situación como esta, no acuden a control, o sea, también falta educación sanitaria, nos falta educación en general, y eso hace que este síndrome sea más o menos frecuente en el Perú, y que no sea frecuente en Argentina, que no sea frecuente en México, que no sea frecuente en República Dominicana, que no sea frecuente en Cuba, que no sea frecuente en Colombia, qué sé yo. Esta es una enfermedad que refleja el descuido que hemos tenido como sociedad para problemas tan importantes como salud y como educación. Por eso les mostraba un poco de este cuadro. ¿Alguna pregunta, chicos? Voy a dejar de compartir esa parte. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí es el examen, ¿eh? Los chicos siguen durmiendo. Doctor, disculpe, solo se le llamaría síndrome de Sheehan si ha sido en la apoplejía ha sido en el contexto de del posparto, del puerperio. Es lo más frecuente, es lo más frecuente. Pero técnicamente Sheehan significa infarto pituitario. Puede ocurrir en la evolución de cualquier tumor pituitario, puede ocurrir, por ejemplo, si tienes hipertensión, diabetes, junto con el problema pituitario, si tienes una drepanocitosis también, pero lo más característico es eso, posparto. Eso es lo más característico. Ya, chicos. Esta pregunta. Doctor, quería preguntarle si sería un buen paso hacer una resonancia magnética en aquellas pacientes que ya pasado su embarazo y que no tienen, sus hijos no lactan y, bueno, sus hijos no lactan. Cuando no sale leche. Cuando no sale leche, Sí, o sí, sea, sí, sí, después de un por mes. supuesto. Por supuesto. A ver, cuando una mamá no tiene leche, ojo, yo tengo
varias, ayer que con los chicos de la práctica escuchamos mejor dicho, una paciente que decía, joven, no tengo leche, decía. Ese tipo de pacientes, por ejemplo, deberían someterse a un dosaje de prolactina, por lo menos. Toda Galactia, así se llama, debe llevar a que la paciente busque ayuda médica para encontrar la causa. El embarazo significa toda una preparación para que el paciente pueda menstruar. Si eso no ocurre, perdón, para que pueda de lactar. Si eso no ocurre, algo está pasando. Mucho más con una persona joven. Ahora, típicamente los casos, si no lo exijan, esto no les había contado, ocurre en personas que viven en el campo, lejos de las ciudades de las ciudades más grandes. Ahí es donde más ocurre esto, donde el parto domiciliario es más frecuente. Por si acaso, chicas, cuando tenemos un parto por cesárea, porque me da miedo tener un parto, ¿cómo les explico? Tener un parto vaginal y quiero tener una cesárea, porque no quiero pasar por el dolor de un parto vaginal. Ojo que en la cesárea sangra más, ¿eh? El sangre en la cesárea es por lo menos un litro. Un sangrado que te ocurre en una hora. En cambio, en el parto vaginal el sangrado es medio litro, es mucho menor. Por si acaso, chicas, ustedes que ya están planeando vuestra cesárea para de acá a algunos años, ¿eh? Otra pregunta. Nada, no pregunta. Bueno, chicos, a ver. Vamos a empezar con lo del cuarto parcial, ¿sí? Vamos a empezar con el cuarto parcial. Los temas del cuarto parcial, ustedes ya lo conocen, son trastornos del metabolismo del calcio, o sea, está con síndromes hipocalcémicos, síndromes hipercalcémicos y problemas gonadales, o sea, mejor dicho, enfermedades de hormonas esteroideas, insuficiencia suprarrenal, síndrome de Cushing, hipogonadismo, genitales ambiguos, ¿ya? Se acerca el fin del curso. A ver. Ya. Vamos a usar un poquito con lo que es hipocalcemia, que es un tema bien interesante, bien bonito, pero quiero que entiendan el contexto. A ver, vamos. Hay que saber interpretar un examen de calcio. Hay que saber interpretar. Para poder interpretar hay que saber ciertas cositas, cosas simples, pero que nos van a ayudar a entender qué está pasando. Número uno, en el laboratorio normalmente dosamos calcio total. No dosamos calcio iónico, dosamos calcio total. ¿Qué cosa es el calcio total? Es la suma de estos tres componentes. El calcio iónico, que es el ion calcio, el calcio con dos cargas positivas, que es el calcio que nos interesa mantener en concentración normal, el calcio iónico. Luego está el calcio unido a albúmina, que es un calcio inactivo porque está unido a albúmina, y luego el calcio unido a sales, sobre todo a sales a fósforo, que es calcio también inactivo porque se encuentra unido a una molécula. El calcio que nos interesa, el calcio más importante, el calcio que tiene una serie de funciones intra y extracelulares, es este calcio iónico, por si acaso. El calcio iónico entonces representa casi el 50% de la concentración de calcio total, mientras que el calcio unido a albúmina representa poco menos del 50% y la pequeña parte que tiene es calcio unido a sales. Primer concepto. Segundo concepto, el calcio, al tener una valencia con dos cargas positivas, es una molécula que fácilmente se puede unir a otro tipo de sustancias. Y eso es importante para entender cómo se dosa, por ejemplo. A ver, vean esto. ¿Cómo se regula el metabolismo del calcio? Ojo, hablo del calcio iónico para que vean que las pequeñas variaciones en la concentración de calcio deben mantenerse a pesar de las diferentes fluctuaciones. Por ejemplo, en la dieta habitualmente vamos a consumir 1 gramo de calcio más o menos. Ya más o menos. Mira cuánto se absorbe en presencia de vitamina D. Apenas se absorbe 30%, nada más.
en presencia de vitamina D. Encima, el intestino secreta unos 100 miligramos de calcio a la luz intestinal y tú tienes una absorción neta de apenas 20% en presencia de vitamina D. O sea, el rendimiento de la vitamina D es apenas 20%. Ya, eso es suficiente. Dos, aquí yo tengo el bolsón de calcio intravascular, o mejor dicho, extracelular, que es más o menos 2.5 milimoles, al cual normalmente contribuye la absorción intestinal, por un lado. Luego, el recambio óseo, el hueso debe ser la principal fuente de calcio que tenemos, es la principal fuente. Normalmente el hueso va captando calcio y va liberando calcio. ¿Cuánto es ese turnover, ese recambio de calcio? Es más o menos medio gramo por día. Es más o menos medio gramo por día. ¿Qué sustancias hacen que el hueso capte calcio? Calcitonina. ¿Qué sustancias hacen que el hueso libere calcio? Paratormona, cortisol, pero principalmente paratormona. ¿Mm? Luego, el calcio extracelular va a ingresar dentro de las células, porque ahí es gran parte de su función, pero recuerda que dentro de las células la cantidad de calcio es pequeñita, es casi 1000 veces menor a la cantidad de calcio en el extracelular. Pero el órgano que más regula la secreción, perdón, el órgano que más regula la secreción de calcio o la concentración de calcio es el riñón. De hecho, el riñón filtra pasivamente más o menos 10 gramos de calcio por día. Es una barbaridad. Pero al mismo tiempo, esa filtración es pasiva, pero al mismo tiempo el riñón reabsorbe, principalmente en el túbulo contornado proximal, te reabsorbe más o menos el 98% del calcio que se ha filtrado. Esta reabsorción es estimulada por paratormona, esta reabsorción es bloqueada por calcitonina, de tal forma que voy a tener una pérdida renal de más o menos 200 miligramos, que es más o menos lo que se absorbe cuando tú ingieres calcio. Pues aquí se logra el equilibrio, ¿ya? Cualquier fenómeno que lleve a que el calcio extracelular caiga en su concentración, sobre todo el calcio iónico, va a hacer que aumente o reduzca la concentración, o mejor dicho, la resorción ósea, por ejemplo, la reabsorción renal, por ejemplo, o la absorción intestinal. Por si acaso, ojo con esos detalles. Y lo que ocurre es esto normalmente. Ustedes tienen que entender que normalmente la concentración de cualquier hormona, cualquier electrolito, qué sé yo, fluctúa. Sube, baja, sube, baja. Cuando el calcio, por ejemplo, empieza a bajar fisiológicamente, lo que se activa es la secreción de hormona paratiroidea y aumenta la hormona paratiroidea en sangre, o sea que la hipocalcemia es un estimulante de la secreción de paratormona. Se secreta paratormona y la paratormona tiene básicamente dos acciones, en riñón y a nivel del hueso. A nivel del hueso incrementa la resorción ósea para que se libere más calcio hacia el plasma. Y a nivel del riñón hay tres efectos. Efecto número uno, perdón chicos, un ratito acá, antes de que me olvide. Más que mi asistencia. Ya. Mm. Dale. Y en el riñón, como están viendo en la lámina, hace esto. Tiene tres efectos. Primer efecto, aumenta la reabsorción, porque se ha filtrado la reabsorción de calcio, para que haya menos calcio en orina y más calcio en plasma. Te reduce la reabsorción de fósforo, para que haya más fósforo en la orina, pero menos fósforo en el plasma. Y en el riñón ocurre la segunda hidroxilación de la vitamina D en presencia de paratormona. Esto hace que la 1,25 dihidroxivitamina D aparezca. Antes se llamaba 25 hidroxivitamina D,
viene la segunda hidroxilación y ahora se llama 1,25-dihidroxivitamina D. Cuando hay esta vitamina D, lo que ocurre va a haber esta activada y activada, es que aumenta la absorción de calcio. ¿Cuánto? Apenas el 20%, ¿recuerdan? Y esto va a llevar a que el calcio se recupere en el plasma. Vean todo lo que se desencadena cuando el calcio en plasma cae. Eso es todo lo que se desencadena. Esto es lo que acabamos de ver. Baja el calcio, sale para otra hormona y actúan estos tres órganos. Directamente en el hueso, directamente en el riñón e indirectamente en el intestino a través de la activación de la vitamina D a nivel renal. La vitamina D, por si acaso, se activa también en el hígado, pero esa activación no depende de paratormona. Entonces, el calcio en sangre va a empezar a subir y acá se estimula ¿quién? Calcitonina. Sale calcitonina y hace exactamente lo contrario de lo que hacía paratormona. Va a hacer que el hueso capte más calcio, va a hacer que el intestino no absorba calcio, va a hacer que el riñón deje filtrar, deje escapar más calcio. Entonces el calcio va a empezar a bajar. Ya, estos bucles que ven ustedes son ejemplos de feedback positivo, feedback negativo, que constantemente están actuando para mantener el calcio en concentraciones normales. Concepto 1. Yo quiero que vean ustedes, o quiero que entiendan este concepto. Y casi todos los grupos van a poderlo responder. Cuando a un paciente que tiene alguna enfermedad tiroidea, un nódulo tiroideo, le operas la tiroides y se la sacas, cuando tú le sacas la tiroides a ese paciente, le estás sacando muchas veces, obviamente le estás sacándole la fuente de calcitonina, y a veces se te va la mano y le sacas las paratiroides. Ya está. Si le sacas la paratiroides también, vas a tener reducción de la paratormona y reducción de la calcitonina. Y la pregunta es, si las dos hormonas fallan, ¿qué cosa habrá? ¿Hipocalcemia o hipercalcemia? Si las dos hormonas, la calcitonina y la paratormona, caen, ¿qué cosa habrá en este tipo de pacientes, en los que tienen hipopara postquirúrgico? ¿Qué tendrán? ¿Hipocalcemia o hipercalcemia? ¿Qué han visto los grupos que tienen? Hipocalcemia. Hipocalcemia. ¿Qué significa eso? Que debe recibir calcio hidroxilado. No, ya sé que debe ser calcio, pero ¿qué significa? ¿Por qué hay hipocalcemia si tampoco hay paratormona, tampoco hay calcitonina? ¿Qué significa? Significa Que no que se de puede las dos... absorber calcio por la dieta. No, ya lo sé. Significa que de las dos hormonas, a la que más se le extraña cuando las dos se van es paratormona. Es paratormona. Cuando yo a un paciente le someto a tiroidectomía total y le quito las paratiroides, pero le quito toda la tiroides y con ello la fuente de calcitonina y dejo las paratiroides, ¿el paciente tiene hipocalcemia? Otra vez, No, si yo hago una no, tiroidectomía preservando las glándulas paratiroideas, ¿hay hipocalcemia? No, no. ¿Qué significa eso? Que en ausencia de calcitonina hay otra sustancia o hay otra manera en que se regula el metabolismo del calcio. Entonces ahora quiero que vean este bucle otra vez. Baja el calcio, sale paratormona, entonces actúan estos tres órganos y aumenta el calcio. Si aumenta el calcio, baja paratormona y la reducción de paratormona remeda la acción de calcitonina y otra vez tengo el bucle. En otras palabras, chicos, entre calcitonina y paratormona, la paratormona es la principal hormona reguladora del calcio. La calcitonina casi no tiene efectos importantes. No las tiene. La hipocalcitoninemia no es una entidad médica, clínica reconocida, porque no da ninguna molestia. Te sacan la tiroides y tienes hipotiroidismo, y usas yodo radioactivo y ya no tienes hormona tiroidea, tampoco tienes calcitonina, y el paciente no te hace hipercalcemia. No te hace hipercalcemia. Concepto importante que deben saber. Respecto a la vitamina D, que también actúa en el metabolismo del calcio, ocurre esto. Cuando yo tengo vitamina D, ingiero de la dieta o a través de la exposición a la luz solar, tengo vitamina D3 en el plasma, esta vitamina no sirve. Tiene que hidroxilarse y normalmente la vitamina D que ustedes están comprando ahora por el COVID, la gente se le inyecta por la vena, vitamina D, es esta vitamina D, vitamina D3, que no sirve.
Esta vitamina se tiene que hidroxilar en el cuerpo. Primero a nivel del hígado en posición 25 y luego a nivel del riñón en posición 1. Esta segunda hidroxilación, que da origen a lo que se llama vitamina D dihidroxilado calcitriol, es un paso metabólico catalizado por paratormona. La 1-hidroxilasa renal es una enzima que actúa en presencia de paratormona. En presencia de paratormona. Cuando tenga entonces la 1,25-dihidroxivitamina D, automáticamente va a incrementarse la absorción de calcio. Entonces, aquí esta lámina va a servir para dos cosas. Si falta paratormona, no va a haber segunda hidroxilación de vitamina D. Vas a tener 25-hidroxivitamina D que no tiene efecto, por lo tanto no vas a poder absorber calcio. Si tienes enfermedad renal, no vas a tener parénquima para poder procesar o para poder tener hidroxilasa, y aunque tengas paratormona, no vas a tener vitamina D activa, y esa es una de las explicaciones por las cuales un paciente con insuficiencia renal tiene hipocalcemia. La segunda forma es porque el riñón pierde la capacidad de reabsorción renal de calcio, y aparece con el tiempo la famosa osteodistrofia renal. Para que lo puedan entender. ¿Se entendió ese punto? Sobre todo el punto de la paratormona. ¿Se entendió, chicos? Sí, doctor. Ya está ahí. ¿Alguna pregunta? Ninguna. A ver. Entonces, vamos a tocar ahora hipocalcemia. Salen algunos conceptos. Recuerden, por favor, cuando el calcio baja, se estimula paratormona. Cuando el calcio sube, se inhibe, se bloquea paratormona. Ese simple concepto que acaban de aprender, bueno, que supongo que ya sabían, es importante para poder entender lo que viene. Entonces, cuando hablamos de hipocalcemia, que es un síndrome agudo, es una verdadera emergencia médica. El nivel normal de calcio va de 8,5 a 10,5 miligramos por 100 mililitros. Ojo, hablo de calcio total. Entonces, técnicamente hablando, rigurosamente hablando, hablamos de hipocalcemia cuando el calcio total baja de 8,5. Ojo, con síntomas. Lo habitual es que los síntomas aparezcan cuando el calcio total baja por debajo de 7,5. Ahí es donde los síntomas son más frecuentes, y mientras más bajo, más fuertes van a ser los síntomas. Normalmente el calcio total se mide así, en miligramos. En algunos laboratorios te lo miden en milimoles. Y el factor de conversión es 4. Entonces, 8,5 entre 4 me va a dar, ¿cuánto? 2,125, y esa es la cantidad normal de calcio total en milimoles. En milimoles. Si el 50% de ese calcio es calcio iónico, tú sacas la conclusión de que más o menos 1 a 1,15, un poquito menos, milimoles por litro es la cantidad de calcio iónico normal en milimoles. ¿Por qué les muestro esto? Porque el calcio iónico se podría determinar en el examen de agua electrolitos. Ahí puede salir eso. Entonces, cuando disminuye el calcio iónico es cuando aparece el cuadro de hipocalcemia. Y cuando disminuye el calcio iónico ocurre esto: aumento de la contracción muscular, incluso puede llevar a tetania, recuerden que el calcio es un estabilizador de membrana. Entonces, si el calcio baja, la estabilidad de la membrana empieza a ser menor, y esta membrana puede empezar a despolarizarse con mucha frecuencia, lo cual va a llevar a trastornos musculares, como ven ustedes acá, donde cuando hay reducción de calcio no se inhibe que la troponina inhiba la interacción actina-miosina y aparece con mayor frecuencia de contracciones musculares, ojo, involuntarias. Eso genera el calcio iónico. Y por supuesto, en una célula nerviosa va a generar parestesias, disestesias, etc. O sea, hay una mayor excitabilidad de las membranas en presencia de calcio reducido. Entonces, ¿qué efectos tiene la hipocalcemia? Lo que les acabo de contar. Y a nivel cardíaco, la hipocalcemia va a lograr que se prolongue el potencial de acción a nivel del sistema de conducción cardíaco, y esto se puede determinar en el electrocardiograma a través de un segmento ST que se empieza a alargar, que es una de las causas más conocidas, la hipocalcemia de alargamiento del segmento ST. También por uso de hidroxicloroquina, también por uso de acitromicina, ahora con el COVID, esas complicaciones han estado de moda, aunque no se han visto mucho en el Perú, no se han visto eso mucho en el Perú. ¿Recuerdan esta peli? No la han visto, seguro. Sí, doctor.
Esta es Riga, la protagonista del Exorcista cuando baja la grada, una escena icónica del cine. Esto les muestro para que vean la similitud con el opistótonos. ¿Ya? Este es el opistótonos. Es una contractura muscular exagerada en pacientes con grandes hipocalcemias. Es una tetania severa, lo que se veía, por ejemplo, en pacientes con tétanos severos sin tratamiento, llegaban a esta situación. Esto se llama opistótonos, que es una contracción de prácticamente todos los músculos, previa convulsión, estás convulsionando y luego llegas a esto, en cualquier posición, no necesariamente así, pero a ver, yo quiero que vean esto. Hay una contracción especialmente de los músculos extensores en el dorso, lo que lleva a esta posición anormal del paciente. ¿Ah? Ahí está la fuerza de contracción, que puede haber incluso fracturas por la intensidad de la contracción muscular. Y lo peor de todo es que el paciente se encuentra consciente, está despierto, siente el dolor, siente la crisis. Esto pasaba antes, cuando teníamos el tétanos, estaba en varias pandemias previas, matando a mucha gente. En hipocalcemias que no se reconocen a tiempo, pasa esto. ¿Cuántos pacientes hemos tenido con cuadros de hipocalcemias severas? El paciente llegaba a la emergencia diciendo, se me está adormeciendo el brazo, se me amarra la mano, esa palabra, ¿no? Se me amarra la mano y como lo ves caminando tranquilo, despierto, eso no es una emergencia y lo tienes en la sala de espera esperando la consulta con el médico, el paciente ya sabe que tiene hipocalcemia porque ya tiene el diagnóstico y de un momento a otro hay un grito y empieza la convulsión. Y el paciente grita porque está casi consciente, en plena convulsión. Aunque luego en plena crisis, ¿no? Los pistótonos sí conservan la conciencia. En la crisis convulsiva aparece como una crisis convulsiva común y corriente, o sea, pierde la conciencia y recién el paciente que estaba esperando se convierte en emergencia para el personal de emergencia. Una hipocalcemia, como les contaba, es una emergencia que tiene que ser atendida antes de que ocurra esta complicación. ¿Mm? Entonces, ya yendo al tema de hipocalcemia para entender qué cosa vamos a hacer, hay dos tipos de hipocalcemia, ¿ya? Una forma aguda y una forma crónica, pero que se manifiesta con reagudizaciones del cuadro crónico. Vean, la hipocalcemia aguda es una calcemia que cae bruscamente cuando ocurren ciertos fenómenos. Por ejemplo, si al paciente le das una transfusión de sangre con bastante citrato, el citrato recuerden que fija calcio, recuerden que el citrato se fija a muchas sustancias, entre ellas a muchos anticoagulantes, por ejemplo la heparina, sangre citratada, si tú le das al paciente muchas cantidades de sangre con citrato como anticoagulante, oye, espera una hipocalcemia y que va a ser aguda, ¿ya? Primer detalle. O por ejemplo, cuando tú tienes secuestro de calcio por aumento de sales fosfatas, de sales de fósforo, cuando ocurre una liberación grande de sales de fósforo, cuando hay una rhabdomiólisis, ciertos tipos de cáncer, por ejemplo, que sufren lisis, cuando hay pancreatitis aguda con lisis tumoral, una pancreatitis aguda, ustedes han visto en gastro, que un signo de mal pronóstico es la hipocalcemia, porque justamente las enzimas pancreáticas empiezan a digerir parte de la musculatura cercana, eso hace que se libere fósforo, de liberarse fósforo, atrapa calcio y el calcio iónico empieza a caer y aparece la hipocalcemia. Pero la rhabdomiólisis también se ve en aquellos pacientes que sufren un accidente de tránsito, por ejemplo. ¿Ah? Te golpean, la llanta te pasa encima del muslo, lesionas musculatura y en el muslo, ¿qué cosa hay? Fósforo, y el fósforo se libera y al final tienes un calcio iónico que se une al fósforo y eso va a hacer que el fósforo y el calcio aumente como reducción del calcio iónico. Eso es lo que van a tener ahí. Y esto se manifiesta de una forma aguda. Otra forma de manifestación aguda de una hipocalcemia son los pacientes que tienen, esto no los dije en las diapositivas iniciales, pacientes que tienen alcalosis respiratoria. A ver, en un paciente que tiene alcalosis, la capacidad de unión de la albúmina con el calcio aumenta. Poder considerar acá. Cuando tú tienes un paciente que tiene
alcalosis en general, y la más común es la alcalosis respiratoria. Cuando tienes alcalosis, la unión de calcio con albúmina aumenta. Esto aumenta la unión de calcio con albúmina. Cuando tienes acidosis, la unión de calcio con albúmina disminuye. Entonces, cuando tú tienes acidosis metabólica, vas a tener un aumento transitorio del calcio iónico porque se está desligando de la albúmina. Pero cuando tú tienes alcalosis metabólica o respiratoria, si tienes alcalosis, va a haber una mayor unión de albúmina al calcio. Eso va a llevar a que el calcio iónico baje. Y si el calcio iónico baja, aparece la hipocalcemia y puede aparecer una hipocalcemia de forma aguda, como lo estoy mostrando ahí. Eso típicamente se ve, por ejemplo, en pacientes que llegan con, ahora lo vemos en el COVID, por ejemplo, ¿no? Un familiar está está en la COVID sufriendo, no hay cama UCI, la desesperación de la familia es, da mucha pena, y cuando ocurre el desenlace fatal que todo el mundo quiere evitar, la familia empieza a llorar y más de un familiar empieza a hiperventilar ante la tragedia. Y en esa hiperventilación hacen alcalosis respiratoria. Y en la alcalosis respiratoria hemos tenido pacientes que te hacían contracturas musculares involuntarias, estaban haciendo hipocalcemia por calcio iónico bajo, por la alcalosis respiratoria, por la hiperventilación ante la tragedia familiar. Eso se ve con más frecuencia, por si acaso, de eso me había olvidado. Y hay una segunda forma de presentación de la hipocalcemia, que es una hipocalcemia más crónica, que generalmente se debe a un déficit de paratormona, el cual va a llegar a una hipocalcemia sintomática, casi siempre en forma subaguda, yo diría, pero a lo largo de un buen tiempo, no es aguda. Entonces, causas de hipoparatiroidismo, hay varios, y aquí les voy a mostrar causas de hipocalcemia. La causa más frecuente en un paciente que no tiene un cuadro clínico agudo tiene que ser hipoparatiroidismo. El hipopara es principalmente postquirúrgico, recuerden, esa es una pregunta es un concepto que deben saber. La causa más frecuente de hipopara es el postquirúrgico, postcirugía tiroides, por ejemplo, o puede haber también hipoparatiroidismo idiopático, no se sabe la causa, autoinmune de repente, neonatal en hijos de madres hipercalcémicas, el niño va a nacer con menor cantidad de paratormona y va a ser hipocalcemia neonatal, casos familiares, cuando hay depósitos de hierro, cobre o aluminio a nivel de paratiroides en muchos tejidos, puede haber hipoparatiroidismo, postradiación, enfermedades infiltrantes tipo cáncer o funcionales. Esta es la causa más común de hipoparatransitorio, hipomagnesemia. El magnesio es un cofactor para la secreción de hormona paratiroidea. Y si no tengo magnesio, la glándula paratiroidea, estando intacta, puede liberar va a liberar menos cantidad de paratormona. Esto se ve bastante en los pacientes que están en los cuidados intensivos. Te hacen hipocalcemia, mides paratormona, te encuentras baja, dale magnesio y se recupera la secreción de paratormona. Resistencia a la hormona paratiroidea también. Aquí tenemos al pseudohipoparatiroidismo, que típicamente, ya vamos a hablar un poquito después, va con calcio bajo, fósforo alto, igual que un paciente que tiene hipopara, pero con un paratormona alta. Eso ya lo vamos a ver después. Y vean otras causas más. Falta de vitamina D, lo que antes se llamaba raquitismo o osteomalacia, resistencia a vitamina D, hay cuadros raros que tienen resistencia a vitamina D, donde no hay una buena absorción de calcio, a pesar de que hay una buena cantidad de vitamina D hidroxilada. Cuando hay formación de depósitos de calcio, aquí están las hipocalcemias agudas. Por hiperfosfatemia aguda, por aplastamiento, en un accidente de tránsito, por ejemplo, lisis tumoral. En el hospital de neoplásicas, por ejemplo, es bastante frecuente encontrar pacientes que llegan a la emergencia por hipocalcemias, por lisis tumoral. Se sometieron a la radioterapia, ya les están dando calcitriol, ya les están dando calcio al paciente porque saben que va a ser hipocalcemia, y no falta el que llega a ser hipocalcemia sintomática y tiene que ir a la emergencia. O cuando utilizas fósforo parenteral, bueno, fósforo parenteral en el Perú no tenemos. Secundaria pancreatitis aguda, sobre todo la necrohemorrágica, la necrótica, la que va con lisis muscular. Laxantes que usan fósforo, no hay mucho de eso felizmente en el mercado, y transfusión de sangre deshidratada, que tampoco tenemos felizmente mucho acá. Lo que aquí más tenemos es esto: aplastamiento, hipocalcemia aguda por hiperfosfatemia aguda.
Eso se ve con mucha frecuencia en muchos lugares. Por enfermedades hepáticas, por supuesto. Ojo, las enfermedades hepáticas van a generar menor 25 hidroxilación. Y por más que la 1 hidroxilación esté presente, si no hay esta primera hidroxilación, no tienes vitamina D hidroxilada. Cuando tienes alguna enfermedad hepática, la disminución de la albúmina va a llevar a que se reduzca el calcio total. Pero recuerden, el calcio total no me importa mucho, lo que más me importa es el calcio iónico, ¿recuerdan? Ya, cuando tengo enfermedad renal, voy a tener fuga renal de calcio, hipocalcemia, voy a tener hiperfosfatemia, con lo cual voy a tener también una mayor quelación del calcio a nivel intravascular y voy a tener una menor hidroxilación de calcio, de vitamina D, perdón, con lo cual lleva a hipocalcemia por menor absorción de vitamina D. Ven entonces que la enfermedad renal va bastante con hipocalcemia. ¿Mm? Y hay algunos pacientes que tienen algunos tumores óseos que captan hueso, que captan calcio. El síndrome del hueso hambriento, por ejemplo, o metástasis osteoblásticas. El síndrome del hueso hambriento se veía típicamente en aquellos pacientes que tenían Graves-Basedow, hipertiroidismo, y les operaban la tiroides. Y les sacaban toda la tiroides. Y a veces también les sacaban la paratiroides y automáticamente, al no haber hormona tiroidea, el hueso dejaba de estar perdiendo calcio y empezaba a recuperar el calcio. ¿De dónde? De la sangre. Y aparecía la hipocalcemia severa en ese tipo de pacientes. En la UCI hay otras causas más de hipocalcemia. La hipoalbuminemia, que acompaña al paciente crónico, que se acompaña de calcio total bajo, pero calcio iónico normal. Por eso en esos casos no hay síntomas. Cuando usas bicarbonato, lactato, citrato, qué sé yo, vas a tener hipocalcemia por quelación, o sea, porque se une el calcio a esta nueva molécula. Por uso de anticoagulantes, por ejemplo, heparina, por ejemplo. La heparina de bajo peso molecular no, sino la heparina clásica. Y por usar, por ejemplo, aminoglucósidos o anfotericin B. También se ve en ese tipo de casos. Entonces, aquí tengo un pequeño resumen de lo que les estaba contando. Para hacer un pequeño resumen, recuerden, el calcio iónico tiene esta concentración normal. Por debajo de 8.5, hipocalcemia, pero los síntomas aparecen por debajo de 7.5. Estas son las formas de calcio en el líquido extracelular, pero recuerden, con esto vamos a terminar, que el pH y la albúmina alteran la relación calcio total, calcio iónico. Entonces, cuando yo tengo alcalosis respiratoria, recuerden ese detalle, tengo una mayor unión del calcio, donde está este detalle, donde está esta lámina, no está acá. Tengo una mayor unión del calcio con la albúmina, por lo tanto cae el calcio iónico y aparece la sintomatología. Cuando tengo acidosis ocurre lo contrario, hay una menor asociación albúmina-calcio, por lo tanto el calcio iónico puede empezar a subir. Pero la principal relación del calcio, más que con la acidosis o alcalosis, es esta, con la albúmina. Vean este concepto. Por cada gramo de alteración de la albúmina, el calcio ligado a proteínas cambia 0.8 en la misma dirección. ¿Qué significa eso? Utilicen esta fórmula. A ver, si el calcio iónico es el principal calcio que debo dosar, ¿para qué doso calcio total, no es verdad? Ya. El calcio iónico especialmente se puede dosar en los exámenes de Haga electrolitos. Pero los exámenes de Haga electrolitos, para poderse realizar, requiere utilizar un anticoagulante, citrato, por ejemplo, o heparina, por ejemplo. Entonces, estas sustancias, citrato o heparina, hacen que en la muestra de sangre se quede el calcio. O sea, el calcio se va a unir a este anticoagulante. Y vas a tener con mucha frecuencia en los exámenes de Haga calcios iónicos por debajo de lo normal, artificialmente por debajo de lo normal. Cuando tienes eso, vas a hacer un diagnóstico erróneo de hipocalcemia. Por eso que no se utiliza mucho el calcio iónico, por ese pequeño detalle. Entonces utilizamos el calcio total. Ya, el calcio total hay que dosarlo siempre midiendo albúmina también. Porque si la albúmina cae 1 gramo, el calcio ligado a proteínas cambia a 0.8 en la misma dirección. O sea, el calcio total, en presencia de alteraciones de albúmina, por ejemplo, hipoalbuminemia, tiene que ser corregido. Y se corrige con esta fórmula.
CTC, esto te parece un canal de televisión. CTC, no. Este es calcio total corregido, es igual, esto parece una grosería, al calcio total medido, más 4 menos la albúmina por 0,8. ¿Qué cosa es 4? 4 es la concentración normal de albúmina. La albuminemia, y a ese resultado le multiplicas 0,8 y a todo ese resultado le sumas el calcio total medido. Por ejemplo, yo tengo un calcio total en sangre de, por ejemplo, a ver, 6,5, hipocalcemia, pero tengo 1,5 de albúmina. Entonces vamos acá. 6,5, ¿dónde está? Más 4 menos 1,5, ¿cuánto es? 2,5. 2,5 por 0,8, ¿cuánto es, chicos? 2,5 por 0,8 me sale 1. ¿Cuánto? 2. ¿Ahí, calculadora? ¿Cuánto me sale 2,5 por 0,8? 2, doctor. 2. 6,5 más 2, 8,5. Ese paciente no tiene hipocalcemia. Siempre midan entonces calcio con albúmina más y apliquen esta fórmula. Y una fórmula fácil de poder aplicar la fórmula es, si tengo la albúmina casi en 4, se acabó. Ese paciente tiene calcio total normal. Sí, listo. El calcio total es casi igual que el calcio total medido es casi igual que el calcio total calculado. ¿Mm? Ya, chicos, preguntas. Ya tengo que irme temprano. Preguntas. Doctor, disculpe, en estos casos lo óptimo es recompensarlo con calcio y no con albúmina. Claro, para que no sea albúmina, hay que darle calcio. Lógico. ¿Mm? Ya. Otra pregunta. Bueno, chicos, como ustedes no preguntan, eso es lo bueno de ustedes han mantenido el mismo perfil, no preguntan, ya, chicos. Con el grupo de rotación nos vemos a las 10 de la mañana, ¿ya? Con los demás nos vemos el día martes, después del debate. Chao, muchachos. Gracias, doctor. Gracias, chicos. Gracias, doctor.